Recording in progress. Hola. Buenas. ¿Qué cuenta, gente? Con fría. Sí, ¿no? Demasiado, Dios mío. Dice que cuando venga el fresco, ahí la cámara de Romina se va a arreglar. Ay, anda re mal, perdón. No, no pasa nada. Chicos, ¿me pasan el ID por acá? Sonia está pidiendo el ID. Ahí lo paso. Ahí está, ya le pasaron. Ah, bueno. Estamos tranquilos. Bueno, ya nos queda poco, ¿no? Nos queda el martes que viene, y no sé si hay alguno más. Bueno, seguiremos. Sí, bueno, siempre algún casito hay, ¿no? Como para divertirnos un rato, no mucho, ¿no? Pero bueno. Les comenté la pasada que les quería dar un caso de encefalitis. María Clara Barceló. A ver, ¿quién es María Clara? Un hospital público con hacer la serología de hepatitis B. Qué sé yo. Doctor, una pregunta. Sí, decime. Pasa que nosotros nos enviaron un cronograma de exámenes de las vespertinas y nos sale supuestamente que tenemos un examen el 21, pero nunca sabíamos que No, a mí me teníamos dijeron que no exámenes. había examen de esto. Yo lo pregunté en su momento y me dijeron que no era necesario. Ah, ok, entonces debe ser nada más como por tener una nota de regularidad de la cursada. Ni tampoco. No, creo que no sé. Preguntaré. Y si me pasan el listado, bueno, el 2 ya lo tienen. Tomaré un examen Zoom de un repaso de microbiología y de infectología, 100 preguntas choice a desarrollar en el momento. Choice a desarrollar, fíjense qué mal que estamos, debe ser la sensación térmica, ¿no? Esto como cuando me contestaban, sí, es una vacuna atenuada inactiva. Bueno. No, la verdad que, no sé, si me dicen algo, yo después, bueno, veremos. Teóricamente, ¿qué es el martes que viene? Sí, el martes Ahí que está viene. que es el 21. Sí, no, por eso. Y bueno, irá una nota de concepto sobre los que más participaron en todas estas charlas. Bueno, Dale, gracias. creo que quedan 2 o 3. Bueno, Romina sí me acuerdo por su cámara. Entonces. Yo también participé, doctor. Bueno, sí. Ahora todos participan, sí. Todos participan, especialmente Doña para del el Fleming. diagnóstico, sí. No me van a decir que se movilizan y la motivación de ustedes es la nota. No voy a pensar eso de ustedes. Sería Que muy... todos los casos que nos viene dando son re complicados, Doc. No le pegamos a ninguno. Y la culpa la tienen los pacientes. Los pacientes vienen malos últimamente. ¿Qué quieren que haga? Es así. Son casos reales, no es que uno invente un caso para decir, ¿cómo hago para que tengan toda la semana amargura? Espera que vamos a contestar.
Bueno, entonces, después averiguaré por el tema de la nota de... ¿Nos avisa por el grupo, Doc? Sí, voy a preguntar, miren, el jueves, no sé si voy a ir mañana, porque mañana y pasado hay final de carrera en French. Entonces, yo el jueves voy a estar en una de las estaciones. Creo que me toca la estación, me pidieron algún caso y bueno, tengo uno de estenotrofomonas, tengo otro de acantamoeba, tengo una del virus aviar y creo que del virus Hendra, que lo tengo que redondear todavía porque como es un virus que apareció en Australia hace 2, 3 años, así que tengo que redondear algunas cosas de la PCR para que puedan contestar el genoma del virus. Pero bueno, digamos, es un trámite. Tranquilo. Sí, pero duerman sin frazada, ¿eh? Sí, no se ve. Así que bueno, ahí debe estar Bárbara, seguramente está en French y le voy a preguntar a Bárbara y los que deben estar seguramente también son Carolina y Diego. Así que bueno, hablo con ellos y les pregunto. Quédense tranquilos que obviamente cumpliremos con la parte, digamos, administrativo, protocolar de la situación. Lo importante es que piensen en las dificultades que a veces hay, sí, para hacer diagnósticos, ¿no? Esto también es importante. Y bueno, en contexto de esta situación, vamos a presentar algún casito. ¿Y qué sería un inmunocompetente con meningoencefalitis? Así que, 61 años, placentero, fin de febrero, inicio de marzo, fiebre y artromialgias, comienza con síndrome de meningio, una encefalopatía sin focos, temblor fino, normal, electroencefalograma normal, cultivo y PCR y todo eso, todo obviamente que estaba en desarrollo, creo que fue todo eso negativo. Un segundito. Y fíjense, de Varadero la derivan ese mismo día a la clínica Basterrica, seguramente la mujer tenía su prepaga, y tiene 15.000 blancos, predominio polimorfo nuclear, en la Basterrica 2 días después, 1900, el líquido cristal de roca, PANDI positiva. ¿Qué significa PANDI positiva? Ahí está el tema. Ustedes alegremente aceptan lo que yo les digo. ¿Qué significa la reacción de PANDI? ¿Qué evalúan con la reacción de PANDI? De PANDI y de None-Appel. Son la otra, ¿eh? La presencia de globulinas. ¿Eh?
Dentro de las proteínas está la albúmina por un lado y las flobulinas por el otro. Proteína 120, 278 la celularidad, 80% linfocitos. Le piden todos los estudios específicos, cultivo líquido cefalorraquídeo, PCR para herpes, para algunas encefalitis. Obviamente, estudio virológico. ¿Qué dio? Y dio esto, un arbovirus. ¿Qué arbovirus será? Un arbovirus que predomina en las grandes ciudades y hemos tenido cantidad de casos acá en la Cuenca del Plata, en la ciudad de Buenos Aires, y es transmitida por mosquitos del género Culex. ¿Conocen los mosquitos Culex ustedes? Hola. ¿Conocen los Culex? ¿No? Sí. Conocer, no sé, diferenciarlo como el del dengue que tenía las rayitas. ¿Alguien conoce los mosquitos Culex? ¿No son esos muy molestos, chiquititos que zumban? Los pernilongos son, no sé si acá se llama de la misma forma, pero sí. Sí, los Longipalpis, los Culex y el Quinque fasciatus. Sí, los Culex los conocen porque son los mosquitos, como creo que Delfina estaba diciendo, son los que zumban a las 3, 4 de la mañana. Y que son bastante molestos porque uno los aplaude a las 3 de la mañana, les pega cada manotón. En cambio, los Aedes son de vuelo silencioso. Y los Aedes, ¿cuándo pican los Aedes? De día. Sí, a la tardecita, entre las 6 y las 9 de la noche. Porque justamente necesitan de la luz para picar. Entonces son de hábitos vespertinos, por eso el consejo siempre es tratar de evitar actividades al aire libre, especialmente en áreas donde hay abundante presencia de Aedes, a la tardecita o a la mañana, de las 6 y 9 de la mañana, 6 y 9 de la noche, porque necesitan de la luz para picar. En cambio, Culex pica en cualquier momento del día, pero particularmente puede picar de noche. Y ahí está el tema. Pero claro, Aedes uno lo conoce, ¿por qué? Porque es transmisor de dengue, fiebre amarilla, zika, chikungunya. Y el Culex, que es el mosquito que abunda acá en la capital, que es el zumbador, ¿con qué se asocia? Con algunas encefalitis. Y eso lo convierte también en un vector importante, que hace que justamente dentro de estas encefalitis algunas sean etiológicamente responsabilidad de este tipo de partículas virales que entran dentro de los también de los flavivirus. Y fíjense todos los que tenemos dentro de los flavivirus. Los virus de la hepatitis C, por ejemplo, los hepacivirus, y los virus del dengue, de la encefalitis japonesa, encefalitis del Nilo Occidental, el West Nile, del Valle del Murray, y el virus de la encefalitis San Luis. El virus de la encefalitis San Luis justamente debe su nombre a que los primeros casos fueron descritos en el estado de Luisiana, en Estados Unidos. Y es el que tenemos también en la ciudad de Buenos Aires. Ya hemos tenido decenas de casos
de encefalitis de San Luis en la ciudad de Buenos Aires. Porque justamente los reservorios de este tipo de encefalitis son las aves de corral, son las aves que justamente están presentes en las ciudades, todo lo cual hace que sean el reservorio, y a partir de ahí, la transmisión eventual al ser humano. En la ciudad de Córdoba hubo hace unos años atrás un brote importante de 50 casos de encefalitis de San Luis, con un 20% de tasa de letalidad. Hubo 10 fallecidos por este tipo de encefalitis. Obviamente todo lo relacionado también con los flavivirus tiene que ver con, por supuesto, la fiebre amarilla, que sería de todas estas la única que de alguna manera es prevenible a través del uso de vacunas. Y entonces, este tipo de encefalitis, la del oeste del Nilo predomina en Norteamérica. Hay miles de casos anualmente en la época primavera-verano en Estados Unidos. ¿Y cómo nació todo esto? ¿Dónde surgió? Surgió de África. Y de África pasó a Europa. Y de Europa pasó a Estados Unidos. Y por supuesto, eso, cómo de alguna manera se transmitió o cómo se propagó. Y a través de las aves migratorias. Y ahí tenemos también entonces que las aves son las que de alguna manera transmiten algunas de estas partículas virales de un continente al otro. Acá también el West Nile tiene que ver mucho con reservorios que son los equinos. Y hemos tenido, año 2006, una cantidad de casos, pocos por suerte, en caballos. Y ustedes dirán, y bueno, un problema de los caballos. Sí, el tema no era de los caballos, era de los dueños de los caballos. Porque lo que se vieron afectados por el West Nile, esta encefalitis del oeste del Nilo, eran caballos que eran caballos de carrera. Y entonces, claro, ahí cundió el pánico, porque justamente en los hipódromos de La Plata, de Rosario, hubo casos de equinos afectados, con todas las consecuencias económicas que este tipo de situaciones puede traer aparejado. Y entonces, ahí tenemos al Culex, el Longipalpis, el Quinquefasciatus, es decir, distintas especies de este mosquito zumbador, al cual a partir de ahora mírenlo o por lo menos escúchenlo con respeto, porque claro, hemos tenido cantidad de casos de este tipo de encefalitis. Por supuesto, acá no está solamente el Culex en la ciudad de Buenos Aires, también tenemos Aedes, ya hace años que tenemos Aedes entre nosotros, y bueno, esto todo trae la problemática de las distintas enfermedades que a partir de la Aedes pueden llegar a ser transmitidas. Todo esto hace entonces a la amplia distribución de los flavivirus, particularmente el West Nile en Norteamérica, miles de casos, encefalitis japonesa del sudeste asiático, por supuesto, el Valle del Murray en Norteamérica, y la encefalitis de San Luis, como ven acá, ampliamente distribuida, entonces, este tipo de encefalitis en lo que hace al continente sudamericano, que es lo que nos importa en última instancia, o en primera instancia, ¿no? Es decir, saber también lo que está dando vueltas alrededor nuestro. Entonces, vamos a tener un ciclo propio en el mosquito de aproximadamente una semana, a partir de ahí, por supuesto, la picadura y la enfermedad que se va a manifestar por un cuadro de un síndrome febril agudo con compromiso encefálico por ahí no tan claro de entrada, pero sí propio de las encefalitis. Como toda encefalitis, alteración del sensorio, cefalea intensa, a veces cuadro delirante, cuadro psiquiátrico. Todo esto tiene que ver con el grado de compromiso encefálico que lógicamente, incluidas las convulsiones, este tipo de patología puede llegar a presentar. A partir de ahí, hay leucocitosis, hay una leve hipertransaminasemia. Todas estas afecciones pueden lamer de alguna manera el hígado. Puede haber una hiponatremia por un síndrome, obviamente, de lo que es la secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Y el líquido
el que siempre vamos a tener que analizar, habitualmente después de haber realizado una tomografía, porque pensemos que a veces un debut de un cuadro encefalítico en un paciente HIV nos obliga a descartar alguna masa ocupante. Después les voy a mostrar también un pequeño caso de esto para, de alguna manera, ver que en el HIV la cosa puede ser bastante diferente. Ahora, cuando uno analiza el líquido cefalorraquídeo, pensar que habitualmente el líquido va a ser claro, no siempre es cristal de roca. ¿Por qué? Porque el líquido cuando supera las 300 células, habitualmente, si bien es claro, no es cristal de roca. Es una sutil diferencia. ¿Qué aspecto tiene? Es claro y ligeramente como si fuera esmerilado, como si fuera opalescente. Hay hiperproteinorraquia, no demasiado importante. Hay un ligero incremento de la presión de apertura. La glucosa está normal, la glucorraquia está normal, obviamente siempre hay que hacer la glucemia, y el incremento de los polimorfonucleares es muy bajo, sí hay mononucleares, como es por supuesto claro de observar en los cuadros de etiología virales, es decir, aumento de los mononucleares. Tal es así que aumentan más las células mononucleares que las proteínas. ¿Y eso cómo se llama? Cuando aumentan más las células que las proteínas. Disociación albumino-citológica. No. Siempre pregunto como para que me respondan algo que no es. No, es citoalbuminosa. Ustedes van, no, mirá qué diferencia. No. La albuminocitológica la ves en el Guillain-Barré, la ves en los tumores, la ves en la meningitis tuberculosa, en la criptococócica. Aumenta mucho la albúmina, por eso es albuminocitológica. Aumentan también las globulinas, por eso Pandilon en el Apple puede ser positivas. Puedes tener 2 gramos de proteínas a expensa de la albúmina, y por ahí tenés 150 elementos apremidos mononuclear. Eso es muy propio de la disociación albúmino-citológica. Aquí es al revés. En el numerador lo que dispara, citoalbuminosa, y es propio de las meningitis virales. Entonces, esto recuérdenlo. El líquido es claro, por supuesto la glucosa es normal, pero recuerden que en las meningitis, particularmente bacterianas, el estudio citoquímico hay que hacerlo rápidamente, porque por cada hora que pasa, cae un 10% el valor de la glucosa. ¿Por qué? Porque se degrada, porque hay bacterias y hay polimorfonucleares. Y entonces, si ustedes extraen un líquido cefalorraquídeo, hacen la punción y van a analizar ese líquido 8 horas más tarde, y en general la glucosa siempre va a estar baja, porque se va a ir consumiendo con el correr de esas horas. Son pequeños detalles técnicos que es importante tener presente. Entonces, el caso sospechoso es cuando tenemos un cuadro clínico compatible durante el periodo de circulación del virus en el área endémica. Pensemos que hay circulación de virus de San Luis. El caso probable con una IgM sérica reactiva. Obviamente vamos a tener títulos elevados en muestras de convalecientes, y las que se llaman las muestras pareadas o de apares. Y, por supuesto, una IgM en una única muestra sérica ya casi nos va a confirmar esta entidad. Ahora, si uno ya detecta por PCR la presencia de la partícula viral, o por antígenos, o la IgM específica del líquido cefalorraquídeo, ya eso, lógicamente, habla de la confirmación de este tipo de encefalitis. En general el pronóstico, y esto se vio en Córdoba, es peor cuanto más en la edad del paciente. Por eso la mayoría de los casos mortales, lamentablemente, que hubo frente a esos 50 casos que ocurrieron en la ciudad de Córdoba, allá por los 2005, 2006, correspondieron a adultos mayores. Y justamente esto hace que sea mucho más impactante este tipo de encefalitis en los mayores. Lógicamente, como todo cuadro encefalítico, puede quedar el individuo con algún déficit neurocognitivo, neuropsiquiátrico, y
esto hace que, como mal presagio, vayamos a incluir la fiebre alta persistente, convulsiones, edad avanzada, deterioro sensorial importante. Y por supuesto, no nos sirve mucho el electroencefalograma, la resonancia, no siempre nos da mucho. Y por supuesto, en los pacientes muy graves puede haber alguna resonancia con difusión que pueda estar alterado. Así que la resonancia, como una tomografía, nos va a dar elementos que son inespecíficos, no son para nada de utilidad en cuanto a la etiología. Ahora, este tipo de encefalitis de San Luis habrá que hacer diagnóstico diferencial con el West Nile, que es propio de Norteamérica, el ACV, golpe de calor, es decir, lo que hace a ese paciente estuporoso. Claro, ¿qué líquido cefalorraquídeo tenemos en un golpe de calor? ¿Qué características tiene el líquido cefalorraquídeo en un golpe de calor? Porque el paciente por ahí está encefalítico, por ese estado de obnubilación, que el cuadro de deshidratación, la temperatura elevada le puede llegar a generar. ¿Y cómo es el líquido cefalorraquídeo en el caso de un golpe de calor? Normal. Cristal de roca, normal. Normal. ¿Y cómo se llama cuando tenemos un cuadro meningocefálico con un líquido cefalorraquídeo normal? ¿Cómo se denomina eso? Es fácil, la respuesta es fácil, ¿eh? Ustedes dirán, la pregunta es medio capciosa. Bueno, se llama meningismo. Meningismo es eso, un cuadro meningio o un cuadro meningio esbozado en un líquido cefalorraquídeo con un líquido cefalorraquídeo que es normal. Ni más ni menos, sencillita la cosa. ¿Y dónde lo vemos? Y lo vemos en el golpe de calor, lo vemos en el lactante, por ahí con una deshidratación hipertónica, en cuadros febriles importantes, más de alguna vez se ha pulsado un chiquito, porque claro, cuando tiene 39 de temperatura, tiene mialgias importantes, mucho dolor, tiene los signos meningios esbozados. Lo que hay que hacer es que, lógicamente, baje la temperatura y ver si persiste ese, por lo menos, síndrome pseudomeningio. Bueno, adicciones. Los herpes. El herpes 1 da encefalitis, el herpes 2 da meningitis. El herpes 1 es de pronóstico grave, no tenemos tanto síndrome meningio. El herpes 2 sí da síndrome meningio. Algunos otros virus pueden dar, por ejemplo, Coxsackie, la meningitis aséptica. Está mal llamada meningitis aséptica. ¿Por qué? Porque es una meningitis viral. ¿Quién la produce habitualmente? El Coxsackie. ¿Por qué es aséptica? ¿O por qué se la ha llamado aséptica? Y porque el Cil-Nielsen, el Gram, el Gemsa, la tinta china, todas las coloraciones son negativas. Entonces, claro, no es que sea aséptica, es viral, pero lógicamente no hay responsabilidad etiológica de bacterias ni de hongos para justificar ese cuadro. Micoplasma y clamidia también se ha asociado a veces con algún tipo de compromiso meningoencefálico. Tratamiento de esto nada, prevención de esto y mata el mosquito. Tan sencillo como eso, ¿no? Es decir, Estados Unidos cuando empieza el verano, hay carteles que dice directamente combata el mosquito, evite la picadura del mosquito. Y por supuesto, aguas estancadas, bueno, todo lo que sabemos por Aedes, para Culex también, de alguna manera es equivalente. Así que esto es importante tenerlo entonces más que en cuenta. Se los comento porque hay, es decir, no estamos hablando de algo que no existe, ni mucho menos, sino que hemos tenido cantidad de casos, e incluso más. En plena época de brote de dengue, también hemos tenido encefalitis de San Luis. Y el dengue, per se, también puede dar un cuadro meningoencefálico. No se olviden eso. El dengue, si bien uno lo tiene totalmente relacionado con la fiebre, con la inyección conjuntival, puede haber hepatitis por dengue, puede haber encefalitis por dengue. Así que esto también es importante tenerlo en cuenta. Y otro cuadro similar a este, por eso es tan importante a veces la epidemiología, los antecedentes y demás, es
considerar, y esto se los comento porque hemos tenido un caso en el hospital, que el mismo virus atenuado, que es parte de la vacuna, la cepa 17D, para la fiebre amarilla, puede dar un cuadro meningocefálico. Lo hemos tenido con una chica de 24 años, que justamente una semana antes de haber comenzado con un cuadro meningocefálico a predominio encefalítico, se había vacunado. Y ahí, por la PCR, se evaluó, lógicamente, y se hizo todo el estudio de PCR de neurovirus. Pensemos que en los pacientes HIV yo voy a evaluar también neurovirus, y particularmente a quienes, a los virus herpes, y particularmente a uno que es el que predomina, que es el citomegalovirus. Pero estamos hablando del paciente HIV. Bueno, en esta chica se hizo el estudio en el Instituto Maestegui de Pergamino de PCR, y se detectó que el responsable era el virus atenuado 17D, que no es más que la composición de la vacuna para la fiebre amarilla. Esto es mucho más frecuente que ocurra en los pacientes mayores de 60 años. Por eso no se vacuna para la fiebre amarilla, por la posibilidad viscerotrópica o neurotrópica que el virus tiene, tampoco a los menores de 1 año de edad, porque el riesgo está de alguna manera incrementado. Pero el mismo virus atenuado, composición de la vacuna, puede también, entre sus efectos adversos, generar un cuadro meningocefálico. No es habitual, obviamente que no lo es, pero se los comento porque nosotros lo hemos tenido. Bueno, esto por un lado. Y por otro lado, vamos a algo. Espérenme un segundito. Y esto es una masa cerebral de un paciente HIV positivo. Y ahí entra en juego, obviamente, este paciente consultó también por un cuadro encefalítico, por un síndrome confusional agudo. ...38 años, oriundo del Chaco, tabaquista, desde los 13 años ya, en ese momento, desde el año 93, esto fue presentado en el 2006, con HIV positiva, fallecido el esposo, tuvo una neumonía en el 2004, tuberculosis en el 2005, fue presentado comienzos del 2006, y se le hace el diagnóstico de tuberculosis, razón por la cual estaba en tratamiento con las 4 drogas, isoniazida, rifampicina, piracinamida, tabutol. En febrero del 2006, ya 2 meses y pico de tratamiento, comenzó el seguimiento, el monitoreo en el consultorio de infectología. Era positiva también para hepatitis C, tenía una seropositividad para Chagas. Esta paciente había nacido en área donde la enfermedad es de transmisión vectorial, también positiva la serología para toxo. La cosa que en mayo de ese año tenía 117 células, un 15%, estaba en el límite de lo que sería infección con enfermedad, y comenzó con un tratamiento antirretroviral en ese momento con acetate, 3-TC, Favirenz y trimetoprima sulfa trisemanal para lo que sería la profilaxis de la neumocistosis, con buena adherencia y tolerancia, concurre a controles semanales. En julio es llevada a la consulta por un síndrome confusional agudo y le hace una tomografía por ese síndrome confusional. Fíjense que la paciente estaba con tratamiento aparentemente con buena adherencia, y se observa en la tomografía sin contraste una masa ocupante frontoparietal izquierda hipodensa con desviación de la línea media, y se interna en el servicio de clínica. Y ahí se ve el ataque sin contraste, donde hay evidentemente una masa con cierta desviación. Fíjense todo el área de hipodensidad. Lo real es que
el examen clínico muestra que estaba vigil, la febril, apneica, cardiovascularmente estable, desorientada en tiempo y espacio, sí, disártrica, no tenía signo meningio ni foco motor, las pupilas, pares craneales dentro de la normalidad, sensibilidad y la ataxia también estaban conservadas. En un análisis de laboratorio, lo único que hay es un ligero incremento de la TGO. Esto podría ser, es decir, que aumente más la TGO y la TGP, ¿qué significa? ¿Significa algo? Igual ha aumentado muy poca la TGO, valor límite normal por 2. ¿Qué puede significar un aumento de la TGO con respecto a la TGP? Que tengo una hepatitis por alcohol. Esa es una, o si no la C, que tenía la O la paciente C, que va a la es cronicidad. verdad. Ustedes Ujú. piensen que la C, en un altísimo porcentaje, va a la cronicidad. Y en las hepatitis crónicas, el daño es más profundo y por eso se incrementa más la TGO que la TGP. Como bien dicen ustedes también, en la hepatitis alcohólica, que es crónica, aumenta más la TGO que la TGP. También la fosfatasa alcalina incrementada. Lo demás dentro de valores de cierta normalidad. Obviamente radiografía de tórax, electro sin mayores, por lo menos, datos relevantes. Y bueno, más ocupante paciente HIV. Primero toxo, lo más común. Linfoma, chagoma, tuberculoma, criptococoma, nocardioma. Nosotros tuvimos abscesos por nocardia, asteroides, abscesos piógenos, tumor primario metastásico. Y bueno, como es lo más frecuente, y yo siempre digo, lo poco para tratar dentro de lo que es el espectro de masas ocupantes en pacientes HIV, masas ocupantes cerebrales me refiero, tratamiento para toxopirimetamina, sulfadiazina, leucoborina, corticoides, anticonvulsivantes, continuó con el tratamiento antirretroviral con acetatetra, y favirenz, tuberculostáticos, ya en ese momento habían pasado los 2 meses de las 4 drogas, estaba en la fase de consolidación, que saben que se completan 6 a 8 meses con isoniazida, rifampicina. La serología para Chagas fuera positivo, obviamente le hacen un microhematocrito, ¿para qué? Para descartar que no haya una parasitemia, porque claro, serología positiva para Chagas, paciente HIV, puede reactivar ese foco, y eso entonces, por ahí, con la parasitemia, darnos el resultado. El fatal Achaven. ¿Qué es el fatal Achaven? Instituto Fatal Achaven. ¿Conocen el Instituto Fatal Achaven? No, Doc. A ver, googleen Instituto Fatal Achaven. A ver qué salta. Un instituto de parasitología. ¿Puede ser? ¿Eh? Un instituto de parasitología me salió a mí. Sí, el Instituto Nacional de Chagas. ¿Y dónde queda? En Cava. Sí, ¿en dónde Cava? Cava es grande, ¿eh? En Avenida Paseo Colón, al 568. Ajá. ¿Y saben lo que era Paseo Colón al 500? No. Sí, porque por ahí me mandan a hacer el DNI, así que sí. Microcentro. Es el ¿En bajo el eso. Instituto Fatal Achaven te hicieron hacer el DNI? No, por Avenida Paseo Colón, o sea, la zona es todo, sí, por el Paseo del Bajo, como dijo Nuria. Puerto Madero. Claro, Sí, costeando todo Puerto Madero. costeando, sí. Costeando la orilla, sí. Está a una cuadra de el colegio, uno de los más importantes colegios industriales de Cava, que es el Otto Krause, y a 2 cuadras de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que está en Independencia y Paseo Colón. Y esto está Chile y Paseo Colón. Bueno, es el Instituto Nacional de Chagas.
que se llama Fatala Chabén. Y ahí es donde yo vi hacer, por ejemplo, el seno diagnóstico. ¿Se acuerdan del seno diagnóstico? Sí, que era con el mismo bicho. Se hacía, bueno, no me acuerdo, pero se hacía con el insecto. Ajá, claro, le ponían una cajita con un montón de vinchucas. Y después destripan las vinchucas y se fijan en el intestino, está el epimastigote. Porque con eso detectas indirectamente que es teratoma, que la vinchuca, al tomar la sangre, obviamente esa sangre tenía circulación de los tripomastigotes. Se llama seno diagnóstico de Brum. ¿Y cómo podés saber vos que esa vinchuca ya no estaba infectada? Porque son vinchucas de criadero. ¿Y con qué se alimentan las vinchucas? Porque se tienen que alimentar de sangre. ¿Y con qué sangre se las alimenta para que obviamente no estén infectadas, para asegurar que no están infectadas? Con sangre de paloma. Entonces, ¿qué hacen? Le sacan sangre a la paloma y le van dando por un vertedero sangre de la paloma a la vinchuca. No. Le tiran una paloma dentro del criadero de vinchucas y se le van todas las vinchucas arriba de la paloma y la paloma se muere exangüe. Eso lo vi hacer en el Instituto Fatala Chabén. Obviamente no se usa ese seno diagnóstico excepto para un tema de, digamos, de investigación, ¿no? Por eso. ¿Y quién fue Fatala Chabén? No sé, Doc. No, ya sé que no saben. Si yo, que me digan que no saben. Qué malo que soy. ¿No saben lo triste? Que esto yo en las clases lo he dicho, Y entonces, ¿quién habrá sido Fatala Chabén, no? Tu. Era un ¿Nadie médico adivina? que hacía la investigación para Chagas. Lo ¿Eh? googleé. Un médico que hacía la investigación para Chagas. Sí, exactamente. Y era un estudiante avanzado de medicina. Y trabajando en el laboratorio de microbiología, ¿qué le pasó? ¿Se agarró Tomó Chagas? una pipeta y se infectó. Tomó una pipeta, y obviamente las pipetas de antes, de los 50, no tenía los métodos de seguridad. Entonces, con tan mala suerte que aspiró esa pipeta y tragó sangre de, justamente, de un paciente que tenía una alta cantidad de tripomastigotes. ¿Y qué hizo? Hizo una miocarditis aguda y se murió. Y esa es la forma, entonces, que existe hoy en día, una de las que predomina en Brasil, de la adquisición por ingesta de la enfermedad. Hubo un brote de 50 y pico de casos en una localidad cerca de Florianópolis, si no recuerdo mal, se llama Navegantes. ¿Y producto de qué? De el azaí, que obviamente se escaña, que se tritura,
y obviamente puede estar contaminada por triatomas, y esa ser la forma entonces de ingesta, y por lo tanto de infectarse la enfermedad. Ya no la vectorial, porque uno todo siempre la asocia a la vinchuca, el chagoma que cae en los ranchos sobre el chico, sobre el individuo, y hace el chagoma de inoculación, el signo de Romaña y todo eso. No, esta es la forma de adquirir la afección por ingesta. Así que es otra forma de adquirir la enfermedad de Chagas. Por esto le pasó a Fatal a Chávez. Hizo una forma sobreaguda, miocarditis aguda, falleció y bueno, lamentablemente el instituto lleva su nombre en homenaje justamente a él. Lo real es que en este instituto, entonces vamos a tener, donde se estudia, se hace ecocardiograma, ecografía, obviamente con ya 2 semanas que uno espera la mejoría de la toxoplasmosis cerebral, que sería la principal causa de masa ocupante, el paciente no mejora. Entonces hay que replantear el diagnóstico, porque si no mejora, algo está pasando. Y ahí tenemos esa gran masa. Esto es el Hospital San Juan de Dios, el hospital de la zona de Aedo. Fíjense la masa que tenía. Parecía un linfoma en realidad. La cosa que presenta episodio de convulsión, posteriormente presentó afasia, foco motor derecho. Durante el resto de su internación continuó con hemiparesia brachiocularal derecha leve y afasia mixta. Y le hace tratamiento empírico para Chagas. Claro, ¿por qué? Porque tenía serología positiva, con todos los estudios que le habían hecho en el Fatal a Chávez. Pero claro, hay que confirmar esto. ¿Y cómo se confirma una masa ocupante? Para saber si no es un linfoma, si no es un chagoma, un criptococoma, un nocardioma, un tuberculoma, y la biopsia estereotaxia del cerebro, de la cual alguna vez algún docente de infectología, cuando dio la parte de neurología del HIV, creo que les mostró todo cómo se hace, se pone el arco, se topan las imágenes, se transfieren las imágenes, se mete el trocar en la zona de mayor captación del contraste, porque la mayor actividad que ahí tenemos, y por supuesto le hacen la biopsia, y ¿qué se ve? ¿Y qué le mandan como informe? Corte citológico, remanente de parénquima cerebral con áreas de hemorragia y marcadas calcificaciones, abundantes histiocitos espumosos e histiocitos con numerosos microorganismos intracitoplasmáticos compatibles con amastigotes. Conclusión, ¿qué era esto? Un chagoma. Estación 6 del examen final de carrera, noviembre, alumnos avanzados de medicina, French y Pueyrredón. Ahí ya tengo el caso clínico para ser presentado. Y aunque está ahí, se agarre la cabeza y la frente, se sigue con el Besnidazol o el Furtimox como tratamiento del Chagas, y piensen lo frecuente, por eso el Chagas para nosotros es marcador de SIDA. Porque claro, Chagas en Norteamérica, salvo los migrantes, no hay. Estados Unidos, Canadá no tienen Chagas autóctonos. Europa tampoco. Tenemos nosotros. Tenemos millones de afectados. Y la inmunodepresión que el HIV genera, reactiva. Y ahí tenemos una de las consecuencias de enfermedad marcadora, como es justamente el chagoma, como diagnóstico diferencial del LOE, de lesión ocupante encefálica. Toxo, criptococo, tuberculosis, Chagas, linfoma primario del cerebro. Este paciente siguió con los tratamientos antirretrovirales, los tuberculostáticos y trimetoprima sulfametoxazol en forma trisemanal, por todo lo que significa neumocistis. Evolucionó, aunque uno podría pensar que no lo hacen en la gran mayoría, o sea que es cierta. Sin embargo, bueno, quedó con deterioro cognitivo, trastorno de conducta. Completó el tratamiento para tuberculosis, con el tratamiento antirretroviral continuó, siguió el tratamiento preventivo para la neumocistosis, obviamente secundaria para evitar la reactivación hasta que levantaran realmente bien el número de CD4, no se hizo resonancia de control, la carga viral ya bastante tiempo más tarde fue indetectable, y bueno,
Esto tengámoslo en cuenta. Es la reactivación de la enfermedad de Chagas y es una presentación no tan infrecuente, pero particularmente, piénsenla, más ocupante, CD4 muy por debajo de 100, en general menos de 50. Y el diagnóstico tiene que ser temprano, rápido, porque si no, yo he visto la presencia de los tripomastigotes en líquido cefalorraquídeo, cuadro encefalítico, y a veces con un pronóstico realmente muy grave. Cuando hace el foco, por ahí el pronóstico puede ser un poco mejor, porque focalizó. El tema es cuando, lógicamente, no focaliza. Entonces, estos chagomas hay que diferenciarlos, pueden ser únicos, pueden ser múltiples. Fíjense el tamaño que adquirió justamente en este paciente, y a veces, claro, toman el contraste formando justamente un grueso anillo de refuerzo periférico, y siempre cuando hay edema perilesional, piensen que hay funcionalidad. Esto es importante, entonces, tenerlo presente. Edema perilesional quiere decir que hay lesiones activas, y la mayoría de las lesiones se localizan a nivel de la sustancia blanca. Por lo tanto, serología para Chagas, indispensable. Hoy en día siempre el par serológico, ya pensemos en hemaglutinación, en ELISA. En los pacientes inmunocomprometidos graves, buscar el parásito en sangre a través del microhematocrito, gota gruesa, el Stroud, que es la concentración, y frente a un cuadro neurológico, por lo tanto, la búsqueda de los tripomastigotes en líquido cefalorraquídeo con el estudio histopatológico de la biopsia estereotáxica. La serología ayuda, pero es la detección del parásito lo que nos va a confirmar entonces esta situación, y todo esto entonces hace necesario. ¿Por qué? Y porque el tratamiento de Chagas es específico. Ustedes el benzimidazol, el Fructimox, no lo van a conseguir en la farmacia de turno. Está dentro de un programa nacional. Y para que les den el fármaco, piensen que ustedes tienen que tener la confirmación microbiológica. Eso es fundamental. Así que bueno, muchas veces es la biopsia estereotáxica y por supuesto esto siempre a veces viene después del tratamiento para toxo que no mejoró. Y todo esto a veces de alguna manera retrasa el diagnóstico, porque claro, primero tratamos toxo, no responde y hay que planificar la biopsia estereotáxica que está, lógicamente, en manos de un equipo de neurocirugía. Cuanto más rápido el diagnóstico, más posibilidades terapéuticas con el benzimidazol o el nifurtimox. Lo que más tenemos en el momento es el benzimidazol, y aún con diagnósticos y tratamientos tempranos, el pronóstico, pensemos en el recuento de CD4 extremadamente bajo de estos pacientes, que hace que, lamentablemente, para nosotros sea una enfermedad marcadora de SIDA, el compromiso meningoencefálico en el caso de Chagas. Ahora, por supuesto, profilaxis secundaria hasta que levante los CD4, una vez que se hizo el tratamiento de 60 días, que aproximadamente dura el tratamiento a dosis completa del benzimidazol, y se podría en áreas de alta prevalencia y con serología positiva y pacientes con CD4 menos de 200, pero específicamente menos de 100, plantear la profilaxis primaria. Pero no está protocolizado esto, ni mucho menos. Por supuesto, hay cantidad de trabajos que de alguna manera hacen a que esta enfermedad entonces tenga que ser claramente siempre tenida en cuenta como un diagnóstico diferencial en este tipo de pacientes, máxime teniendo lógicamente siempre bien presente que estamos en áreas endémicas de alta prevalencia de esta enfermedad. Entonces, los cardiólogos la conocen como las consecuencias alejadas de lo que es la miocardiopatía, principal causa de insuficiencia cardíaca adquirida, los bloqueos de rama, bueno, todo macanudo. Nuestro país no tiene tantas megavísceras, megaesófago, megacolon como tienen otros, pero en los pacientes HIV empezar a prestarle atención justamente a esto. Así que bueno, 2 casos presentados como para que tengan más o menos algo para divertirse.
Y bueno, preguntaré a ver cómo viene la mano con respecto a nota de participación de ustedes durante estos días o estas distintas semanas. Y bueno, si el martes que viene es la última, bueno, algún caso como para que también participen activamente como lo vienen haciendo durante todas estas charlas que tenemos. Luz también está con una cámara que está ahí titilando, así que entre Luz y Romina están haciendo el dúo, a ver quién tiembla más en las camaritas. Bueno, gente, nos seguimos viendo y seguimos participando. ¿Estamos? Bueno, gracias. Suerte, Bueno, chicos. bueno, Chao, gracias. Nos vemos hasta cualquier segundo. gracias. Dale. Dale. Chao, que les vaya lindo.